Hemos pasado un rato deleitoso en la presencia del Señor, alabando, bendiciendo su nombre. Yo creo que Dios está haciendo cosas importantes en su pueblo, porque nos ama profundamente a su pueblo como a la niña de sus ojos, lo cuida como a la niña de sus ojos. Y hace domingos, varios domingos, he venido hablando acerca de escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Y yo creo que por lo que escuché hoy durante el culto, Dios nos está llamando a escucharle, a no ser rebeldes, nos está llamando al arrepentimiento, nos está llamando a la confesión de pecados, nos está llamando a humillarnos a nosotros mismos, nos está llamando a abandonar el orgullo y la soberbia y el egoísmo y la envidia y todos los pecados que puedan estar viviendo debajo de nuestro tapete. Quiero retomar, porque hace muchos domingos que vengo hablando acerca de la voz de Dios. Y entonces lo primero que quiero hacer es un resumen. Primero hablamos del requisito indispensable que Dios ha puesto durante todos los tiempos para tener una relación con Él. Y ese requisito indispensable es escuchar su voz. Escuchar su voz. El pueblo de Dios escucha la voz de Dios. Luego hablamos acerca de la marca característica de las ovejas de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Y yo las conozco y ellas me siguen. Hablamos de 3 características de la voz de Dios y dijimos que la voz de Dios era personal, ¿sí? Que la voz de Dios era intangible y que la voz de Dios siempre está en presente. Hablamos de que la voz de Dios produce fe y entonces hablamos 2 veces hablamos de la palabra logos y de la palabra rema. Y la última vez hablamos de que oír la voz de Dios nos lleva a vivir una vida diferente a la de todas las otras personas, a la de todos los demás. Y vivimos una vida distinta y diferente porque el que oye la voz de Dios es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y leímos entonces Isaías y vimos cómo Jesús tenía tantas cosas, porque lo primero que hacía era prestar su oído para que Dios le despertara con su voz. Después hablamos acerca de oír desde el corazón y leímos en Primera de Reyes cómo Salomón, este hombre que estaba heredando el reino, le pidió a Dios un corazón que escuche, un corazón sensible, un corazón dispuesto para guiar ese pueblo, para escuchar la voz de Dios. Y hablamos de 2 obstáculos que había para oír la voz de Dios, y que esos 2 obstáculos están en el corazón, ¿verdad? El corazón engrosado y el corazón endurecido. El corazón que tiene callo, que nada lo mueve, que todo le resbala. El corazón que no tiene ninguna compasión, el corazón que no puede escuchar porque perdió la sensibilidad. Y hablamos de que lo opuesto al corazón engrosado, lo opuesto al corazón duro, era un corazón sensible. Y hablamos acerca de los invidentes que han desarrollado esa sensibilidad en sus dedos tan tremenda que les permite pasar los dedos, la punta de los dedos por encima de unos punticos, y cuando hacen eso, ellos entienden que ahí hay un mensaje. Ellos entienden que esos puntos tienen un significado.
Ellos entienden que ahí hay algo que está escrito y que está trayendo para ellos unas palabras, un mensaje. Y que esa sensibilidad es la que nosotros debemos cultivar en nuestro corazón. Porque el mensaje está ahí. Pero si pasamos por encima y no lo percibimos, no lo entendemos, no lo captamos, pues entonces no es el problema del mensaje. El problema es mío. Mi falta de sensibilidad no me permite entender que ahí hay un mensaje. Mi falta de sensibilidad me lleva a pasar por alto el mensaje. Mi falta de sensibilidad me lleva a ignorar el mensaje. Entonces debemos desarrollar esa sensibilidad, tener un corazón que sea sensible de tal manera que cuando Dios hable, ese corazón sea capaz de escuchar la voz de Dios. Que lo que Dios diga signifique algo para mí. Esa es la clave para la bendición. Es la clave para entrar en la heredad. Es muy triste ver que hay personas que llevan años de vida cristiana vagando en el desierto, como el pueblo de Israel. Yo estuve vagando años en el desierto. Decía, Señor, háblame. Y Dios me hablaba y yo completamente sordo. Señor, dime algo. Y Dios decía cosas y, mejor dicho, tenía que despertarme, tenía que Dios hacía cosas tremendas para que yo escuchara su voz, porque era insensible. Entonces Él tenía que ponerme el audífono y con el micrófono y el audífono decirme algo bien fuerte, bien vocalizado, para que yo entendiera. Y así era la manera en la que yo andaba. Pero ahora entiendo que Dios tiene una manera distinta de hablar en la cotidianidad, porque es nuestro Padre. ¿Qué tal nuestro Padre hablándonos todo el tiempo con un megáfono? Levántese, párese, quítese, vístase. Y uno diría, no, pero no, eso no, ¿verdad? En ocasiones los padres van a donde los hijos y les acarician la cabeza y le dicen, levántate. Y si el hijo es sensible, se levanta. Si no, pues toca, párese. Pero a veces sí, a veces desarrollan esa sensibilidad. Y entonces esta mañana que estamos hablando acerca o retomando desde el corazón engrosado y el corazón endurecido, a quienes toman nota les quiero dejar dos pasajes para que los lean en sus casas. El primero está en Daniel 9, del 11 al 14. Es la oración de Daniel. Daniel viene delante de Dios y él dice, no hemos escuchado tu voz, no hemos escuchado tu voz. Y porque no hemos escuchado tu voz, han venido todas las cosas que dijiste que vendrían. Recordemos que Daniel es un profeta que, siendo muy joven, fue llevado de Judá al cautiverio en Babilonia, ¿sí? Después de que habían pasado profetas y profetas anunciándole a Israel y a Judá que iban a caer, que su falta de sensibilidad, que su negación a escuchar a Dios, que su terquedad, que su obstinación, que su rebeldía iba a traer todas las maldiciones. Pasaron todos esos profetas, a todos los profetas o los mataron o les pegaron o los ignoraron, les hicieron cosas terribles. Y llegó el tiempo del juicio. Y cuando llegó el tiempo del juicio, Dios levantó a Daniel como un profeta en Babilonia. Y Daniel tuvo una vida asombrosa. Y una de las cosas que aprendió Daniel fue precisamente a ser sensible a la voz de Dios. Y el otro pasaje que quiero pedirles que lean también, si quieren, es Ezequiel capítulo 2 del versículo 3 al 8. Ezequiel 2 del 3 al 8. No lo hacemos acá porque si no, no vamos a terminar nunca
de aprender cómo es que Dios habla. Aunque creo que hay mucho por aprender todavía. Entonces, en esos dos pasajes está una ilustración, digamos, muy importante acerca de Dios hablando a su pueblo y su pueblo con su corazón engrosado y endurecido sin poner atención. Ahora lo que quiero que hablemos en este rato es que para cultivar un corazón sensible a Dios se necesitan cuatro cosas. Las primeras dos cosas las vamos a mirar en Proverbios capítulo 4, versículo 20. Entonces, hablan sus Biblias en Proverbios capítulo 4, versículo 20. Entonces hablamos de toda nuestra atención, hablamos de humildad, hablamos de reverencia, hablamos de respeto, hablamos de que no discutimos con Dios, hablamos de que no venimos a ordenarle ni venimos a dictarle lo que debe hacer. Venimos para escuchar a Dios, ¿sí? Como cuando venimos a esperar una cita con un doctor muy ocupado o con una persona muy ocupada y nos toca sentarnos en la sala de espera. Venimos a esperar para escuchar a Dios. Inclinar el oído es esencial para escuchar a Dios. Vamos a avanzar hasta Proverbios capítulo 5, versículo 1. Proverbios 5:1. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, escucha cuidadosamente mi sabio consejo. ¿Sí? Presta atención, porque te estoy dando mi sabiduría. Estoy siendo generoso contigo. Mi sabiduría excelsa te la estoy dando. Presta atención. Escucha cuidadosamente, porque te estoy dando un consejo sabio. En la versión Reina Valera dice nuevamente: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. A mi inteligencia inclina tu oído. Nos encanta hablar de la inteligencia, ¿no? Y de lo inteligentes que somos y todo ese tipo de cosas. Pero inteligente, Dios es inteligente. Y lo inteligente que nosotros podemos hacer es inclinar nuestro oído a la inteligencia de Dios. Mismas condiciones, Proverbios 5:1 de Proverbios 4:20. Atiende, está atento, presta atención e inclina tu oído. Avancemos a Proverbios 22, capítulo 22, verso 17. Proverbios 22, 17. Dice lo siguiente: escucha las palabras de los sabios, aplica a tu corazón mi enseñanza. ¿Sí? En Reina Valera dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Aplica tu corazón a mi sabiduría. Una vez más, inclinar el oído implica que si no inclinamos el oído, no podemos oír. ¿Sí? Es como si tuviéramos una válvula de charnela. Eso en ingeniería es simplemente una de esas válvulas como las que tienen las tractomulas en los exhaustos, que cuando sopla se levanta, ¿sí? Entonces, si uno no tiene exhaustos, sino simplemente tiene ahí la tapadera, la única manera que se abra es que uno incline, ¿sí? Entonces, tal vez tenemos una válvula de charnela en la oreja, y entonces Dios dice: inclina tu oído. Si no inclino mi oído, esa válvula no se abre, porque se cierra cuando estamos así, ¿sí? Como si tuviera una bisagra ahí. Esa es la actitud correcta, una actitud de respeto, una actitud de reverencia. Sin esa actitud no es posible oír. Inclina tu oído y oye. Inclina tu oído y oye.
Siempre es el corazón el que escucha la voz de Dios. Y cada uno tiene que hacer lo que dice la segunda parte de este versículo. Aplica tu corazón a mi sabiduría. Aplica tu corazón a mi enseñanza. Cada uno tiene que aplicar en su corazón, atender, enfocar su atención. Para oír la voz de Dios tenemos que darle toda nuestra atención. Pero hoy en día es muy común ver, por ejemplo, a los jóvenes haciendo tareas con el televisor prendido, ¿sí? Escribiendo un ensayo, oyendo música, yo no sé cuál será, pues la que sea, así sea música clásica, lo que sea. Ahí dicen que es música para estudiar, pero pues no sé. Yo pienso que cuando uno está haciendo una cosa, pues tiene que estar concentrado en hacer una cosa. Si está haciendo tareas y está viendo televisión, pues se me ocurre que lo mínimo es que la tarea no le queda tan bien hecha. Sí la puede hacer, claro que la puede hacer, pero no creo que le quede como si estuviera dedicado únicamente a hacer la tarea. O al revés, si está viendo las noticias y está trabajando, seguro que habrá noticias que ni se da por enterado a pesar de que las tenga al frente, porque está trabajando. Yo nunca he podido hacer eso, ya confesé que ni siquiera 2 tareas al tiempo. Pero en esta, digamos, cultura contemporánea en la que vivimos, el silencio le asusta a las personas. No pueden estar en silencio. Yo no sé, no pueden estar en silencio. Yo no soy tan viejo, aunque parezca, pero no tanto. Pero pienso que sí hay algunas cosas que disfruto del silencio. Sin embargo, lo que veo es que en las generaciones más jóvenes verdaderamente no pueden estar en silencio. O sea, están escribiendo, están oyendo una música, o están haciendo una cosa, están viendo televisión, o están en alguna cosa, en algún momento, en algún, digamos, espacio que tengan. Siempre hay algo que está de fondo, ¿sí? Siempre hay algo de fondo. Pero si queremos oír la voz de Dios, debemos evitar toda distracción y enfocar los 2 oídos y la mente en el Señor, ¿sí? Los 2 oídos y la mente. Cultivar la atención, cosas que muchos no tienen hoy. Yo mismo que no puedo hacer sino una sola cosa al tiempo, tengo problemas de atención, muchos problemas de atención. Eso puede dar testimonio mi esposa. Ella me pregunta a veces una pregunta salida de la nada, y entonces, ¿y yo? Entonces, ¿qué? Pues, ¿qué me vas a contestar? ¿Contestar de qué? ¿Qué me estás diciendo? Bueno, eso es una conversación más o menos cotidiana. Ella de alguna manera como que alza los ojos al cielo y vuelve y me dice lo que me estaba diciendo y yo puedo contestar. Bueno, inclinar nuestro oído es ser humildes, enseñables, ¿sí? ¿Alguna vez ustedes han tenido contacto con una persona que no se quiere dejar enseñar? ¿Sí? Bueno, yo he sido esa persona varias veces y es terrible. Pero como Dios es tan bueno, también me ha permitido tener a mi alrededor personas que no se quieren dejar enseñar. Y ahí entendí cómo fue que, pues, todavía estoy vivo, porque dan ganas de matarlo. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado de acercarnos a Dios con nuestras propias ideas preconcebidas, nuestros propios prejuicios, nuestras propias interpretaciones, ¿sí? Cuando leemos la Biblia o cuando oramos con prejuicios que nosotros tenemos, nos acercamos a Dios sabiendo lo que Dios va a decir, ¿sí? O sea, yo tenía una profesora en la universidad que me decía: Álvaro, tú siempre contestas lo que quieres. Más o menos lo que me decía era: no me contesta lo que le estoy preguntando, sino lo que le da la gana, pues porque y era porque
no sé por qué razón, yo como que le completaba las frases, ¿no? ¿Será que tú vas a venir el martes? Y no, que si, ¿será que vas a correrte que no puedo pasar? Bueno, lo que sea. Cuando uno se acerca a Dios de esa manera, creyendo que sabe lo que Dios le va a decir, ¿sí? Pues lo que hace es eso, atravesarle la burra a Dios, ¿sí? Entonces Dios le dice a uno tal cual cosa. Entonces, Álvaro, ¿será que tú vas a ser un pastor? Y él decía, no, a traer los sándwiches del domingo. Bueno. Eso, digamos, en estos ejemplos nos da risa, pero si Dios dice algo o hace algo diferente de lo que nosotros pensamos que Dios debe decir o hacer, perdemos la capacidad de oír por nuestro prejuicio, ¿sí? Entonces uno empieza a pensar, no, pero Dios no podría hacer eso, entonces eso no debe ser de Dios, ¿sí? Así de sencillo. Entonces he oído cosas que son realmente, digamos, preocupantes. Por ejemplo, hay una corriente de pensamiento en la iglesia que dice que el don de lenguas ha cesado. Que el don de lenguas ha cesado. Yo nunca he hablado en lenguas, tranquilos que nunca he hablado en lenguas, pero no creo que el don de lenguas haya cesado. Yo lo que creo firmemente es que Dios es absolutamente soberano, y si en 8 días todos hablamos en lenguas, pues gloria a Dios. Ese día el Espíritu se habrá manifestado y todos habremos terminado hablando en lenguas y se acabó, porque Dios es soberano y puede hacer lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera, de la manera que quiera, ¿sí? Pero hay personas que dicen el don de lenguas ha cesado, y bueno, entonces uno se preguntará, y entonces los hermanos, o bueno, las personas que confiesan con su boca que creen en el Señor y hablan en lenguas, ¿se están inventando el cuento o qué? Bueno, algo estará pasando ahí. Pero a lo que voy es que no podemos acercarnos con prejuicios delante de Dios, porque perdemos la capacidad de oír. No decimos, eso no lo puede estar diciendo el Señor, entonces pasamos de largo, ¿sí? Nos hacemos los sordos por nuestros propios prejuicios. Personas de diferentes denominaciones leen la Biblia con sus conceptos denominacionales por delante, ¿sí? Entonces creen que si no está en sus principios denominacionales, no está en la Biblia. Por ejemplo, el don de lenguas, para decir cualquier cosa, o otras cosas, no se me ocurre ahorita ninguna, pero bueno, otra, por ejemplo, hay unos que son pretribulacionistas, que dicen que antes de que empiece la tribulación la iglesia será raptada. Hay otros que dicen que durante la tribulación la iglesia será raptada. Hay otros que dicen que la iglesia pasará por toda la tribulación y luego será raptada. Miren, la única manera de interpretar correctamente una profecía es después de que se cumpla. Ese día vamos a saber si era antes, en la mitad o al final, ¿sí? Ya, ese día, ¿sí? Si es antes, gloria a Dios. Si es en la mitad, gloria a Dios también, porque la primera mitad es buena, digamos, no es tan mala, ¿sí? Si es al final, bueno, pues ya que pues tocó pasar por esas, porque no, ni modos, ¿sí? Pero no podemos meter a Dios en el molde, porque Dios es infinito, y entonces todo lo que tratemos de poner a Dios en el molde, todo lo que se salga es una cosa que no vamos a conocer, no vamos a experimentar. No, yo creo que nosotros tenemos la necesidad de acercarnos a Dios con humildad, ¿sí? Dios, tú no puedes hacer eso, Dios, tú no puedes decir eso. No, Dios sí puede hacer todo lo que Él quiera, porque Él es Dios, y además nunca va a hacer ninguna cosa mala. Hay cosas en la Biblia que no se escuchan en la iglesia, ¿sí? Porque no se puede, ¿sí? Porque pues nos vemos una vez cada 8 días, son 52 domingos al año,
Si fuéramos a leer toda la Biblia, pues tocaría reunirnos todos los días, por ahí 2 horas, y nos tomaríamos un buen tiempo, ¿cierto? Entonces hay cosas que dice la Biblia que no las oímos en la iglesia, pero ahí las dice. Luego, ¿cuál es la única manera de saber esas cosas? Pues acercarse a ellas, leerlas, ¿cierto? No estar alimentándose solamente de lo que se dice acá, sino que, como dijimos en una ocasión anterior, esta palabra es nuestro alimento y Dios nos la porciona en pedacitos de rema para que la oigamos. Bueno, entonces, las primeras 2 condiciones, atención y humildad. Las siguientes 2, ¿qué hora es? Bueno, no importa. Entonces, no, es que quiero terminar con las otras 2 porque si no, esta serie de enseñanzas tiende a infinito. Bueno, las segundas, las otras 2, digamos, las otras 2 son el tiempo y el silencio. El tiempo y el silencio. Son 2 cosas que se han vuelto muy extrañas en nuestra vida contemporánea, ¿cierto, Mario? A ti te sobra el tiempo, ¿sí o no? Sí, eso a duras penas puede hacerle el saquis para dormir. Yo conozco bien la sensación, ¿sí? Y el silencio es todavía peor. En un cargo como por ejemplo el que seguramente tiene Mario, tendrá una hilera de gente que todo el día viene y le pregunta cosas. ¿Hacemos esto o no lo hacemos? ¿Lo hacemos así o lo hacemos así? ¿Y aquí qué se hace? Cosas de ese estilo, ¿no? Y entonces cuando llega uno a la casa, que como digo yo, llega uno tan cansado que no tiene que abrir la puerta porque uno cabe por debajo, ¿cierto? Y está la esposa, ¿no? Con la lista. Mi amor, toca, ¿sí? Y las preguntas y no sé qué, y llevamos a Margarita o no la llevamos, la ponemos en este colegio, la llevamos en el otro, nos vamos a ir a vivir a Chía o nos quedamos aquí, bueno, etc. Cantidades de cosas. Eso último me lo inventé, ¿no? Pero sí, deberían venirse a vivir a Chía. Y entonces, claro, nos queda muy complicado tener tiempo y silencio en esta cultura contemporánea. El tiempo es muy escaso, ¿sí? Y más escaso el tiempo para estar en silencio, es muy escaso. Pero el Salmo 46:10, devuélvanse unas páginas, Salmo 46:10, nos habla acerca de estas 2 características particulares en relación con escuchar la voz de Dios. Salmo 46:10. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Ustedes han visto a Salomón y a Mía, ¿cierto? Aquí en el culto, ¿cierto? Bueno, mi cerebro es como ellos. Sí, yo sí me puedo quedar quieto y sentado y todo, pero mi cerebro no. Mis ideas y mi mente son como Mía y Salomón juntos, sumados. Entonces, claro, esos revolotean, ¿sí? Por un lado y por otro, se persiguen mutuamente, se dan la lleva, se la devuelven, etc. Pero Dios nos dice: quédense quietos, quédense quietos. Qué difícil es eso. Mi mamá tenía una frase que me decía cuando ya estaba a punto de estallar, porque es que Mía no es así gratis, o sea, eso ahí tiene una cuestión genética. Yo por lo menos tenía que batir la pierna, por lo menos. Yo estaba sentado y bata la pierna, y mi mamá era quieto, 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 quieto. Me decía mal vecino, y yo decía, uy, la siguiente es mechoneada. Bueno, en la Reina Valera dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios.
En la versión Dios habla hoy, dice: ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. En la palabra de Dios para todos dice: dejen de pelear y acepten que yo soy Dios. En la Biblia del Jubileo dice: cesad. En la Nueva Biblia Viva dice: silencio. En la Reina Valera contemporánea dice: alto. ¿Qué nos está tratando de decir Dios? Si uno pone todo junto, eso: silencio. O como me decían a mí: suelte, relaje, ¿sí? Estar quieto, rendirse, dejar de pelear, cesar, hacer un alto, estar en silencio. Requiere tiempo porque nuestros pensamientos están, ¿sí? Y ellos no paran de un momento a otro, ellos tienen que ir parando, ¿sí? Hasta que llegan a la quietud, como cuando uno bate chocolisto en la licuadora, ¿sí? Las partículas están girando a toda velocidad, y si uno apaga la licuadora y vuelve 15 minutos después, todo el chocolisto está en el fondo, así, pero toca parar la licuadora, toca apagarla, ¿sí? Tomar tiempo para esperar, fraguar, decantar, esperar que Dios hable, porque usualmente Dios no habla cuando nosotros le decimos: habla, Señor, y tenemos nuestra mente a 1000 revoluciones, ¿verdad? Dios dice: yo le hablo, pero siéntese, quédese quieto, póngame atención, y cuando usted esté en capacidad de escuchar lo que yo le voy a decir, yo le voy a decir lo que usted tiene que escuchar. Pero si yo estoy, ¿cierto?, con mi atención dividida en miles de asuntos, mientras Dios está hablando y yo estoy pensando en todas las partículas de chocolisto que están agitándose entre los vasos de mi licuadora, pues esa no es la actitud correcta, esa no es la reverencia, esa no es la humildad, esa no es la atención. Eso requiere tiempo. Salmo 62, 1. Vamos un poquito adelante, ya casi terminó este pedazo. Esto tenemos que entenderlo, como lo entendió David: espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Espero en silencio delante de Dios. Y les digo, no es fácil. No es fácil. En la Reina Valera dice: en Dios solamente está acallada mi alma, ¿sí? Mi licuadora solamente en Dios está quietecita, apagada, sin estar revoloteando. La Nueva Biblia de las Américas dice: en Dios solamente espera en silencio mi alma. ¿Quién puede traer ese silencio a nuestra alma? Solamente cuando estamos buscando la presencia de Dios, cuando estamos buscando escuchar a Dios, ¿sí? Y creo que esta cultura contemporánea nos acostumbra a la autocomplacencia. Y no vamos a decir que vamos a buscar a Dios por medio del ascetismo, ¿no? Vamos a aguantar hambre hasta que veamos la iluminación, y mientras tanto sentados entre puntillas hasta que alcancemos la iluminación, ¿sí? Y haciendo ojalá un yoga bien, que después nadie nos pueda quitar la pierna después del cuello, detrás del cuello. No, pero sí creo que nos hace tanta falta tener ese dominio propio de venir a la presencia del Señor, tomar tiempo delante de la presencia del Señor, estar en silencio delante del Señor, esperar con la atención puesta solamente en Él, únicamente
en Dios. Versículo 5 del mismo Salmo. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Es increíble cómo David nos enseña a hablarnos a nosotros mismos, ¿no? Varias veces en los Salmos David se habla a sí mismo y uno dice, pero está como cucú. No, tenemos que aprender. Entonces aquí David le dice a todo su ser, espere en silencio delante de Dios. Y en el Salmo 103 dice que todo mi ser, bueno, se me olvidó porque tengo confusión de versiones, pero alaba alma mía al Señor, ¿sí? Y alabe todo mi ser su santo nombre, ¿sí? Le da órdenes a sí mismo. Cuando Noé se estaba, digamos, despidiendo de sus hijos, dio una bendición y dijo: habite Jafet bajo las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Jafet, digamos, en la interpretación rabínica, es el papá de los griegos, los intelectuales. Jafet, cuando uno mira cómo se distribuyeron digamos, las simientes, entonces Jafet son todos los griegos, los pensadores. Sem es el papá de los semitas son los espirituales, los que se quedaron en Medio Oriente. Los árabes son descendientes de Sem. Ellos realmente son gente espiritual, son gente, digamos, tiene otra, digamos, tienen otra, ¿qué digo yo? Pues creen en Alá, bueno, pero ellos son gente, digamos, espiritual. Y Cam es la representación de la carne, Canaán es la representación de la carne. Los descendientes de Canaán son Egipto y bueno, los cananeos, los ludeos, los caftoreos, los jereseos, los ferceos, los heveos, etcétera. More Jafet bajo las tiendas de Sem, el intelecto morando siempre bajo la sombra del espíritu, de lo espiritual. Y sea Canaán su siervo, el cuerpo, siervo del intelecto y siervo del espíritu, pero el espíritu siempre cobijando al intelecto y a la carne, ¿sí? Pero nosotros vivimos una vida de autocomplacencia y nuestros estómagos gobiernan, ¿verdad? A veces nosotros tenemos enfrente alguna cosa que sabemos que nos hace daño y no la comemos, porque el estómago gobierna, ¿cierto? O llegamos y por alguna razón nos da a la 1 de la mañana despiertos y a esa hora sí hace hambre. Y a pesar del reflujo, ¡ñam!, ¿cierto? Porque nos falta el dominio propio para el estómago, el dominio propio para los ojos, para los oídos, para tomar tiempo, para estar callados. Entonces cobra relevancia lo que dice aquí David: que todo mi ser espere en silencio delante de Jehová. En Reina Valera 60 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, ¿sí? Solamente en Dios reposa, alma mía. En la Biblia de las Américas dice: alma mía, espera en silencio solamente en Dios. La vez pasada pregunté: ¿cuántos de nosotros hemos pedido a Dios un corazón que escuche su voz? Como dijo Salomón: dame un corazón que escuche tu voz, un corazón sensible. ¿Cuántos? Pero dijimos, a partir de ahora ya sabemos. Entonces ahora sí podemos incluir en las peticiones de oración: dame un corazón que te escuche. Bueno, entonces ahora metamos otro, hagamos drag y metamos otro, ¿cierto? Dígale a su alma: alma mía, espera en silencio solamente en Dios. Esperar en silencio por Dios, en actitud de atención, de reverencia, de silencio, relajado, ¿sí? Como dice la palabra de Dios para todos: deje de pelear, relajado, ¿sí? Corazón y mente enfocados en Dios solamente.
¿Cómo llegamos a ese estado? La próxima vez que enseñe les digo. Padre Santo, gracias por esta palabra que tú nos enseñas. Gracias, Dios, por alimentarnos. Gracias, Dios, por traer tu palabra a nuestras vidas. Gracias porque nos llamas a escuchar. Gracias porque nos llamas a abandonar la rebeldía. Oh Dios del cielo, en esta mañana yo te ruego, Padre Santo, que todos mis hermanos y yo podamos venir delante de tu presencia, doblar nuestras rodillas, poner nuestro rostro en tierra y pedirte que nos muestres nuestros pecados ocultos, Dios del cielo, para que podamos confesar delante de ti, para que podamos experimentar el arrepentimiento que tú traes a nuestras vidas por tu buena voluntad, porque tampoco es iniciativa nuestra, es por tu buena voluntad. Tráenos humildes a tu presencia, enséñanos a abandonar el orgullo y la soberbia, enséñanos para que nosotros mismos nos humillemos delante de tu presencia, que no tengas que ser tú quebrando nuestras rodillas para que vengamos delante de ti como debemos venir permanentemente. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Dios, por las situaciones difíciles y gracias por las situaciones de gran gozo. Gracias por las situaciones que nos ponen en estrecho y gracias por las situaciones en donde tú pones nuestros pies en campo abierto. Gracias, Dios, por todo lo que haces, por tus misericordias. Gracias, Dios, por tu amor inagotable. En el nombre de Jesús. Amén.